Ya lo tenemos al embajador Juan Álvarez Vita, en lo que ya es una tradición, los coloquios de los días jueves, y hay un tema importante, creo, para la humanidad, que tiene que ver con el nuevo ordenamiento mundial a propósito de todo lo que está ocurriendo en el mundo, y qué mejor la opinión y el comentario del embajador Juan Álvarez Vita, especializado en temas de derechos humanos, funcionario en su momento como diplomático y representante del Perú ante las Naciones Unidas en este tema tan crucial que es los derechos humanos y que tienen a la humanidad preocupada por los focos bélicos en varios puntos del mundo. Así que el tema de este nuevo ordenamiento mundial tiene que ver también, hay relación, pero qué mejor de darle la bienvenida para el comentario sobre el tema al embajador Juan Álvarez Vita, además historiador, lingüista y profesor universitario. Bienvenido, embajador, al coloquio de los jueves. Coloquio de los jueves con Juan, como dice la gente de producción de BIS Televisión. Bienvenido, embajador. Buenos días. Muy buenos días, Néstor, y buenos días también a todos los que nos están siguiendo. Y como hay personas que nos escuchan también desde Asia, desde Indonesia, pues a ellos buenas tardes y buenas noches. Estamos en unos días en los que hay una aparente tranquilidad en el mundo comparado con otros días pasados. Sin embargo, yo veo que continuamos en una efervescencia que en los próximos días puede explotar, estallar. ¿Y qué es lo que podríamos prever? Porque no solamente podemos hacer un recuento histórico de lo que ha ocurrido, sino también analizar el espectro internacional y contemplar qué posibilidades hay para un futuro más o menos inmediato. En septiembre tenemos la inauguración de un periodo más de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ya sabemos ahí que se va a producir pues un enfrentamiento, por decir lo menos, de algunos países que tradicionalmente mantenían una cierta distancia con Estados Unidos en lo que respecta a algunos de los problemas internacionales, como el caso del Medio Oriente, ¿no? Y si empezamos a hacer una disección de cada uno de los problemas que estamos viviendo, podríamos formarnos una imagen un tanto distorsionada, porque lo del Medio Oriente también tenemos que considerarlo en función de los intereses norteamericanos y de Rusia y la crisis que hay entre Rusia y Ucrania. En ese contexto, nosotros podemos apreciar que el presidente Trump, que cada día hay un consenso de que tiene una personalidad muy cambiante en sus posiciones. Entonces, las, las posturas que asumió en un primer momento con el conflicto ruso-ucraniano era de que en una semana, en 2 semanas como máximo, se arreglaba ese problema. Entonces, hay que ver dentro de las tácticas negociadoras que él utiliza hasta dónde, ¿no?, se puede escudriñar lo que realmente está pensando hacer y cuál es la situación actual, sobre todo después del encuentro que ha tenido en Alaska con el presidente Putin. Yo creo que el presidente Trump no ha estudiado adecuadamente la personalidad del presidente Putin. Putin es un hombre muy minucioso, muy tranquilo, poco expresivo, muy cuidadoso en sus declaraciones.
que es exactamente una personalidad opuesta a la que tiene el presidente Trump, que se declara vencedor antes de haber iniciado una batalla. Entonces, eso también influye en las relaciones entre Estados Unidos y Europa y Rusia. Y también, por otra parte, el problema de Israel con Palestina, que no tiene realmente cuándo terminar y que está ligado también en cierta forma a la postura que varios países europeos han venido observando y anunciando, además, que van a reconocer al Estado palestino. Entonces, en esta próxima Asamblea General de la ONU va a haber un enfrentamiento inesperado o anunciado, pero que no se sabe tampoco de qué manera podría terminar. Es muy difícil una negociación cuando tenemos a una superpotencia que, por formar parte del grupo de países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pueden ejercer el derecho a veto. Entonces, este problema, cuando lo vemos en su conjunto, y para concretar, digamos, en el caso palestino-israelí, es una batalla que se conoce, por lo menos ahí sí podríamos hacer una predicción por algunos años, mientras que dure el actual gobierno norteamericano y mientras que se mantenga en el terreno interno un apoyo considerable de la población al presidente Trump, no veo ninguna posibilidad de que Estados Unidos cambie su posición y continúe apoyando a Israel. Entonces tenemos ahí un problema de largo alcance que no se concreta únicamente a la franja de Gaza, sino que está afectando a todo el Oriente Medio. Por otra parte, recordemos que hubo el bombardeo de las centrales atómicas iraníes, pero a pesar de que se deberían haber abierto las negociaciones entre países europeos e Irán, hasta el momento no se han podido realizar. Naturalmente, los dos bloques hacen declaraciones muchas veces contradictorias, culpándose, ¿no?, de los impases. Hay una acusación recíproca, entonces hay también una guerra verbal, ¿no?, que Sí, está... hay un tema también, embajador, permítame, que habría que considerar en el comentario suyo, dos actores que tienen desde la visión de los comunicadores, sobre todo europeos, participación directa en en el análisis que está realizando, y es los países de la Unión Europea. Y un tercer actor, China. ¿Cómo puede influir la participación de países como Alemania, Francia, en este tema que está en juego el tema del nuevo ordenamiento mundial, y con Estados Unidos jugando un partido en la que Trump no tiene todo el apoyo de los norteamericanos? Se puede señalar, embajador, ya como pregunta, que la Unión Europea, que China tienen una participación importante en lo que va a ocurrir, en lo que está ocurriendo en este momento
en el plano de las superpotencias? Bueno, precisamente yo iba a hacer mención a los medios de difusión occidentales que influyen enormemente en el criterio que la población de los países que reciben esas informaciones puedan tener. Entonces señalé que yo no veía una posibilidad de variación en la política norteamericana mientras que el presidente Trump tuviese todavía un fuerte apoyo de la población estadounidense, y esto es evidente. Ha bajado su popularidad, tiene muchos detractores, pero no ha disminuido en una forma tal como para que el gobierno norteamericano se viese forzado a cambiar su política internacional. Entonces, los medios de difusión, los medios de prensa, tienen pues una influencia muy grande porque hacia donde, hasta donde se puede apreciar, se necesita ya no solamente la participación de las cancillerías, sino también una participación a nivel popular. Tiene que democratizarse el, el sistema internacional de una manera tal que la opinión de los habitantes de los diferentes países sea también tenida en cuenta. Algo está ocurriendo, por ejemplo, en Israel, donde hay una corriente bastante fuerte a favor de que, de que se llegue a un acuerdo con Hamas que permita la liberación de los rehenes y también el cese al fuego, ¿no? Y todos estos métodos que se están utilizando en Israel, que ha sido calificado pues de someter masivamente a un proceso de hambruna colectiva al pueblo gazatí. Entonces, a eso iba yo cuando mencionaba la situación de los Estados Unidos, y iba a referirme también a los análisis que se hacen en Europa. Son muy distintos cuando uno lee a un comentarista de un país de Europa occidental, cuando de vez en cuando se tiene acceso a comunicaciones también de la otra parte, que es necesario para formarse un criterio de lo que está ocurriendo. Pero mientras que haya una monopolización de la información, estamos también frente a un problema que no se afronta, ¿no? Sino simplemente las consecuencias de una situación que nos llega filtrada también de acuerdo con las tendencias o simpatías políticas que los medios de difusión puedan tener. Me has hecho una pregunta sobre China, y naturalmente en este proceso actual el multilateralismo está en una situación de crisis muy grande, y esto se debe a la distorsión que se están produciendo de todas las normas relativas con el derecho internacional. Entonces, el derecho internacional en este momento está por una crisis porque hay un determinado país que viola todas las normas, viola todos los tratados, y sin embargo no pasa nada porque no hay posibilidades, porque todo el mundo está con zozobra, tienen una prudencia enorme y no quieren referirse a ciertos puntos, naturalmente para no verse afectados en sus propios intereses. Y cada país tiene intereses que son distintos de los otros. Pero el recurrir en este momento al cumplimiento del derecho internacional es pues un poco utópico. Utópico porque
se está jugando con todas las normas internacionales. En cierta forma, lo hemos visto, por ejemplo, con la guerra de los aranceles. Estados Unidos pues, ha logrado colocar a Europa en una canasta que a los europeos no les puede gustar, pero que se ven en la necesidad de negociar más allá de lo que se haya podido establecer en un tratado internacional. Lo mismo podríamos decir con respecto a otras cuestiones que nos preocupan, ¿no? Naturalmente, siempre se buscará producir una impresión de que se están respetando las normas, ¿no? Eso cuando se trata de conseguir votos en la OEA o en otros organismos internacionales, en las mismas Naciones Unidas, pero los antecedentes no nos sirven de mucho como para poder trazar una directiva, una política internacional, porque se está moviéndose como si estuviésemos en medio de un movimiento sísmico que cada 5 minutos cambia en cuanto a intensidad y tiene también un proceso destructivo. En todo caso, podríamos llegar a algunas consecuencias. Por ejemplo, los hilos que se mueven en la política norteamericana frente a China, ¿no? Es decir, sí, si no hacen esto, subimos los aranceles a 200 y pico. Si el sistema judicial no le da la razón al expresidente brasileño Bolsonaro, entonces 50% de aranceles. Bueno, son cuestiones que están vinculadas mucho también con el criterio de independencia que los estados desean mantener, ¿no? Y el presidente Trump parece desconocer absolutamente todo y piensa que puede seguir jugando el ajedrez como si estuviese él como único jugador. Tenemos, por ejemplo, el caso de las sanciones para los países que le compran petróleo a Rusia, ¿no? Bueno, ¿qué cosa ocurre con la India, por ejemplo, que es una potencia que está creciendo cada día más y que demuestra también que tiene una vocación de reafirmar su independencia al margen de las presiones internacionales y es consciente también del peso que tiene no solamente a nivel mundial, sino principalmente en Asia, ¿no? Entonces, el hecho de que durante 9 meses Estados Unidos no haya tenido un embajador acreditado en Nueva Delhi significa mucho, ¿no? Y ha habido un cambio porque ya ahora se ha designado ya a un embajador norteamericano ante la India. Son detalles que nos hacen pensar pues que las cosas no siempre funcionan a través del espejismo de los medios de difusión. Se requiere de un análisis muy minucioso, muy complejo, porque además hay que luchar contra las llamadas fake news, ¿no? Que distorsionan el sentido de las cosas. China también es un país que obviamente desde el punto de vista exterior parecería ser supeditado a la voluntad de los Estados Unidos y no es así. Los chinos tienen una manera de ser calmada, sin arrebatos, pero saben defenderse muy bien y tienen
Tienen por otra parte, ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, tiene una diplomacia que sabe conducirse, ¿no? Y estudiar y esperar el momento oportuno. La misma situación de progreso que China tiene es una consecuencia de ese actuar que tiene ese país durante muchísimos años. Sin embargo, China y Estados Unidos tienen una relación conflictiva que no tiene tampoco cómo acabar. El caso de Taiwán es clarísimo. La posición que los Estados Unidos tiene también en relación con el llamado mar de la China. Bueno, es un rompecabezas en el cual es muy complicado hacer una predicción, pero estamos viendo que el mundo está todo convulso, ¿no? El, el secretario de Estado para Relaciones Internacionales de la Santa Sede, el cardenal Parolin, ha hecho unas declaraciones el día de ayer a la prensa que se dan casi de manera simultánea con una declaración muy interesante y que ha pasado inadvertida para la gran mayoría de los medios de prensa. Y es una posición conjunta del patriarca latino en Palestina, junto con el patriarca ortodoxo griego, ¿no? Instando al gobierno israelí a que termine esa política de hambruna y de violación masiva prácticamente de todo el derecho internacional humanitario. Y menciono esto porque aquí hay también que hacer referencia a un acontecimiento que tendrá lugar en septiembre u octubre, y que es la conmemoración de los 1700 años del concilio de Nicea. Los avances que se han dado a favor de la unidad entre la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, ¿no?, con Roma, al parecer no estarían compartidos en su totalidad por el patriarcado de Moscú, que tiene también muchas simpatías políticas hacia el presidente Putin. Y esto también se vincula con la situación que hay en Ucrania, donde si bien hay zonas considerables de población rusoparlante, pero no todos son dependientes del patriarcado de Moscú, sino que hay la iglesia uniata que tiene los ritos ortodoxos, pero que a su vez mantiene su fidelidad con la iglesia romana. Bueno, tenemos entonces ahí un espectro sumamente complicado. Y por otra parte, tenemos que ver cuál es el área olvidada un poco o que está en segundo plano. Me refiero a nosotros, a Hispanoamérica, a Latinoamérica, como le quieran llamar. Justo queríamos una pequeña interrupción, Juan. ¿Cómo impacta en el tema de lo que viene ocurriendo a América y especialmente a Latinoamérica, todo lo que está ocurriendo? Bueno, estamos viendo que nuestro continente, me refiero, digamos, al mundo latinoamericano, también está sufriendo claro, los embates, ¿no?, de todo lo que ocurre, porque nosotros en gran medida somos dependientes en un porcentaje muy alto de nuestra relación
con los Estados Unidos. Y también parte de esa relación tradicional que Estados Unidos ha tenido en América Latina se está viendo afectada también por el avance comercial, económico y de todo tipo que China viene presentando en América Latina. Entonces esto produce al mismo tiempo que estamos colocados en medio de dos fuegos, ¿no? Y cualquier paso que se da aquí, entonces hay una movilización de fuerzas que influyen, ¿no? Y con intervenciones de carácter político que vienen de un lado o de otro, pero que tenemos que seguir con mucho cuidado, ¿no? Me había referido yo, por ejemplo, al caso de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, ¿no? Y su intromisión en el sistema judicial brasileño, que naturalmente eso es una cosa impensable, ¿no? Y sin embargo, no ha habido pues ningún reparo en demostrar abiertamente de que Estados Unidos considera América Latina como si fueran provincias de tercer o cuarto orden, ¿no? Como también ha ocurrido pues con el Canadá, al decir que debería ser un nuevo estado de los Estados Unidos. Pero ese es otro punto que podríamos analizar en otro momento quizás. Pero con América Latina ahora estamos también en un proceso electoral en varios países importantes del área que no sabemos cuál es el resultado que tendrán. Va a haber elecciones en el Brasil, en Colombia, en Chile, en el Perú. Entonces todo esto puede cambiar un poco el espectro político, ¿no? Por otra parte, en Argentina hay ya algunos síntomas de deterioro, de protestas que no se habían presentado hasta ahora, ¿no? Pero que ya han empezado a filtrarse a través de los medios de comunicación, ¿no? Como recibir al presidente Milei con botellazos, macetas de plantas que le tiraban en una camioneta cuando él iba. Y está indicando además, eso ha ocurrido en un barrio que se llama Lomas de Zamora, que es un reducto peronista, ¿no? Entonces, no hay nada pues que dure eternamente. Frente a esto, yo creo que Estados Unidos tiene que estar siguiendo con mucha atención, a pesar de que el presidente Trump también en un momento dado dijo: a nosotros no nos interesa América Latina, ¿no? Ellos necesitan de nosotros, pero nosotros no necesitamos de ellos. Sin embargo, esta crisis que se está produciendo en Venezuela, ¿no? Yo creo que nadie podría decir que Maduro tenga legitimidad, porque nunca mostró un acta de las elecciones, ¿no? Y frente a pruebas difundidas en todo el mundo. Pero no podemos dejar de pensar que en este momento pues hay fuerzas navales que están ya en aguas territoriales venezolanas. Y aquí hay un detalle importante. Hace días que el presidente Maduro le dio un ultimátum de 4 días para que se entregue, ¿no? a Maduro. Sin embargo, han pasado esos 4 días y
se guarda silencio total, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a ocurrir ahí? Sobre todo que mirando el espectro internacional, Venezuela cuenta con dos aliados muy importantes, Rusia y China. Entonces, yo creo que el presidente Trump tiene que darse cuenta pues, que el manejo de las cosas no es tan fácil como él pueda pensar. Y esto es para mí un poco trágico si se tiene en cuenta que es un presidente ya fogueado, ¿no? Es segunda vez que ha sido elegido por el pueblo norteamericano. Ha dicho él hace unos días también que no le gustan los dictadores, ¿no? Pero el actuar que él tiene pues es muy parecido, ¿no? Con otras ideologías, pero parecería Totalmente. también pues un dictador en otra forma, ¿no? Entonces todo De este multilateralismo multilateralidad. se ve pues conmocionado por todas estas fuerzas que Totalmente. están Totalmente. convergiendo. Mm, Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener un Mejor, espectro mejor, completamente distinto quizás de lo que sí. estamos Para avisorando, cuándo, ¿no? embajador, para cuándo está anunciada la fecha de la realización de la Asamblea de las Naciones Unidas? Es en septiembre. Es en la tercera semana De de acuerdo, septiembre. porque creo que ese va a ser el punto de quiebre de lo que estamos tratando, del nuevo ordenamiento mundial, y qué bien que haya hecho la referencia de las elecciones en América Latina principalmente, porque también esa correlación de fuerzas puede cambiar totalmente para Donald Trump en el nuevo escenario político que se va a dar luego de las elecciones. Colombia, como usted señala, Perú, Brasil, de manera que puede haber un cambio. Ese coincide con esa opinión del nuevo ordenamiento en Latinoamérica. Puede cambiar totalmente la correlación de fuerzas con Estados Unidos, embajador. Bueno, no sé en qué medida, ¿no? Porque estamos hablando de hipótesis, pero ni siquiera los peruanos podemos avisar qué cosa es, Diplomacia hacia dónde futurista, vamos a ir embajador. en las elecciones, ¿no? Pero creo que en los próximos meses esto se va a ir clarificando. Correcto. Ahora, si nosotros vemos el panorama mundial, hay pues más unión en las otras áreas geográficas del mundo que en América Latina, ¿no? América Latina tiene que recobrar la autenticidad de su legado histórico y aquí yo creo que realmente en los países latinoamericanos, si no se ha plasmado nunca el ideal de una unión auténtica, es precisamente porque tenemos historias distorsionadas de lo que hemos sido, ¿no? Y yo creo que si América Latina quiere tener un futuro bien cimentado y tener un peso específico considerable en el concierto internacional, tiene que trabajar mucho, sobre todo en la mente de las poblaciones latinoamericanas, para llegar a comprender ese sentido de unidad que deberíamos tener, porque políticamente hay diferencias, pero culturalmente eso no se ha roto. Y creo que es un factor muy importante para el futuro nuestro también en el concierto internacional, aunque parezca una utopía, pero yo no veo otra salida para nuestra región. Ha dado usted la palabra clave, embajador, ¿no? Unidad. Creo que esa es la acción urgente de estos tiempos en América, especialmente en América
Latina. Vamos a estar atentos entonces al tema en la que de todas maneras hay participación, como bien ha dicho usted, en el tema religioso para hablar del tema de Ucrania, pero que también el Papa tiene una participación importante, no solamente la Iglesia Ortodoxa, sino también el Papa, no solamente con el tema de Ucrania, sino también con el tema de Medio Oriente, que ese es otro actor importante en el análisis que estamos realizando de la situación actual en el mundo, embajador. Coincido plenamente con eso. El Estado Vaticano no tiene más armas armas físicas que las que pueda tener la Guardia Suiza, ¿no? Pero tiene un poder de otra naturaleza Totalmente. creo que tendrá que ponerse también un poco más de manifiesto, porque tiene un papel en el mundo para participar De acuerdo. a favor de la justicia, ¿no? De la paz. De acuerdo, embajador. Vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra y no necesariamente tendríamos que esperar el coloquio de los jueves con Juan para tener la participación suya, el comentario suyo importante que agradecemos en nombre de todos nuestros televidentes, embajador. Como lo he dicho muchas veces, siempre a la disposición. Ahí estamos para luchar, sobre todo cuando hay visiones coincidentes y convergentes. De acuerdo, y coincidimos totalmente en la preocupación del desarrollo humano con justicia social, que creo que ese es el camino de estos tiempos. Gracias, embajador. Buen día. Muchas gracias y buenos días a todos. Interesante, importante el comentario, las opiniones y hablando un poco de diplomacia de futuro, que no es el futuro a largo plazo, sino es el futuro de pocos días, de lo que está ocurriendo en nuestro mundo golpeado por temas de violencia de estados contra ciudadanos, que creo que eso es y donde los más perjudicados es el ciudadano de a pie de cada uno de los países en los que hay conflictos en este momento en el mundo.